Bueno, entonces, dentro entonces de lo que vimos en columnas, vimos que no teníamos que permitir la plastificación en un principio de las columnas, excepto en la base de la planta baja. Eso lo lográbamos con este momento último, que calculábamos a partir de la capacidad de la viga, teniendo en cuenta también el factor de amplificación dinámica, que tenía en cuenta los corrimientos de los puntos de inflexión. Bien. Bueno, discutimos eso, cómo era el factor, qué diferencia había entre pórtico plano y pórtico espacial, cómo se distribuye ese coeficiente en la altura. Y después acá, al entrar acá, decimos, sí, bueno, eventualmente podemos permitir la plastificación de algunas columnas, siempre y cuando tengan esfuerzos de compresión pequeños. Con lo cual, al tener un esfuerzo de compresión pequeño, son elementos que tienen una ductilidad local disponible importante. Entonces, podíamos permitir que para ciertos estados de carga ingresen en el campo plástico. Bueno, después vimos un ejemplo de cómo se calculaban los momentos en la columna a partir de la capacidad de las vigas. Pusimos un ejemplo sencillo. Calculamos la capacidad de las vigas, vimos los momentos sísmicos de modelo en viga, calculamos los factores de sobreresistencia, que eran diferentes en una dirección o a otra en función de la armadura que traccionaba. Calculamos el factor de amplificación dinámica, lo distribuimos en la altura. Y a partir de los momentos sísmicos del modelo, fuimos a calcular los momentos últimos para cada una de las direcciones de sismo, para cada una de las columnas. En cuanto al esfuerzo axial de diseño, recuerden que lo tenía que calcular también a partir de la capacidad de las vigas. Entonces, ¿por qué? Porque ante cargas laterales, el esfuerzo normal en una columna es igual a la suma de los esfuerzos de corte de todas las vigas que se encuentran por encima de esa columna. Entonces, como esos esfuerzos de corte dependen de la capacidad de las rótulas de los extremos de viga, yo necesitaba conocer esos valores para volver a calcular los esfuerzos axiales sísmicos en las columnas. Fíjense que el momento que yo calculo en la columna son momentos últimos. Este esfuerzo normal es un esfuerzo normal sísmico, o sea, yo lo voy a tener que combinar con los valores P sub D y P sub L para poder sacar los últimos. Después había un factor de reducción que tenía en cuenta la probabilidad de que todas las rótulas por encima de mi columna se encuentren generadas, todas las vigas se encuentren rotuladas. Entonces dependía del coeficiente de amplificación dinámica, omega, que tiene en cuenta la presencia de modos superiores, y de cuántos pisos tengo yo por encima de la columna. Mientras más pisos tenga por encima de la columna, hay menos probabilidad de que todas las vigas por encima de esa columna estén plastificadas. Entonces, el coeficiente RB se hacía más chiquito, el factor de reducción RB se hacía más pequeño, con lo cual reducía más ese esfuerzo normal. Por otro lado, a mayor coeficiente de amplificación dinámica, implica mayor presencia de modos superiores, entonces también hay menos probabilidad de que se formen las rótulas en todas las vigas por encima de mi columna. Entonces también se reduce ese factor RB. Bueno, acá vimos un ejemplo que a partir de, yo decía, por ejemplo, sismo de izquierda a derecha. Este es mi diagrama de momento. Tracción a la armadura inferior, tracción a la armadura superior, capacidad más capacidad dividido en la longitud de la viga, me da el corte sísmico de capacidad en la viga. Para la otra dirección del sismo se tienen en cuenta las armaduras inferior en este extremo y superior en este extremo y se hace lo mismo. A partir de que yo tenía todos esos valores, podía generar mis esfuerzos normales sísmicos en la columna a partir de esa suma de todos los esfuerzos de corte que yo tengo por encima. Para la columna central tenía que tener en cuenta que el esfuerzo de corte de esta viga comprime esta columna y el esfuerzo de corte de esta viga tracciona esta columna. Entonces tengo que usar uno positivo y uno negativo y ver cuál es el que queda. Bueno, para el esfuerzo normal de las columnas tengo que combinarlos a partir de mis combinaciones de estado de carga con los P sub D y P sub L que salen de mi modelo y mis P sub E que acabo de calcular por capacidad. Esos valores yo voy a tener en cuenta para las columnas donde no se espera la formación de rótula plástica, ya tengo todos mis MU y mis PU, entonces directamente los combino, entro a un ábaco y saco la armadura que voy a necesitar en esas columnas, ¿sí? Como les decía,
esa armadura está concentrada en las dos caras que trabajan principalmente a flexión en el pórtico, y para completar la armadura necesito calcular el pórtico perpendicular en la otra dirección para poder completar el análisis. En las columnas de planta baja tenía los esfuerzos normales últimos, uso los mismos que combiné anteriormente, y para los momentos, como son zonas de rótula en la base de planta baja, tengo que calcularlos a partir de las combinaciones de estado de carga del modelo. ¿Sí? Y uso un factor phi 0,9 para tener en cuenta la reducción de resistencia. Bueno, combino, entro a Abaco, saco mis armaduras. Luego hemos hablado de la zona de formación potencial de rótula plástica en viga, en columnas, que dijimos que teníamos que tratar como zonas potenciales de formación de rótula la totalidad de los extremos de cada tramo de cada columna, debido a que eventualmente si había un momento que supere, por el corrimiento de punto de inflexión, por ejemplo, que supere el que yo estimé, se podía llegar a generar una rótula plástica, con lo cual no puedo poner en juego la integridad de mi estructura por el hecho de no haber protegido esa zona. Por otro lado, el factor de reducción de momento RM, que hablamos hace un ratito, también implica la plastificación de un extremo eventualmente de la plastificación de un extremo de la columna. Entonces, eso hace de que yo tenga que tratar todos los extremos de columna como zonas de eventual formación de rótula. Y la zona central la trato como zona normal. Bueno, esto lo vimos, cómo se determina esa longitud. Vimos que mientras más comprimida está la columna, mayor es la zona a proteger. Acá lo calculamos. Después vimos las funciones de los estribos, que eran exactamente las mismas que en vigas. Prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas en la zona de formación de rótulas, confinar el hormigón en la zona de formación de rótulas y resistir al corte en toda la longitud de la columna. Bueno, el criterio para evitar el pandeo de las barras longitudinales es idéntico al de vigas. El confinamiento no, porque el confinamiento ya depende del esfuerzo normal que yo tenga. No vamos a ver la sección circular, que ya la hemos hablado en la clase correspondiente, vamos a repasar una sola nomás. Recuerden que era un factor fundamental el grado de compresión, porque mi ductilidad local viene dada como la curvatura última sobre la curvatura de primera cedencia. Y ustedes piensen que mientras más comprimido esté, si yo tengo una columna poco comprimida, cuando le aplico la flexión, va a llegar a plastificarse la armadura con un momento determinado, pero no un giro muy importante. Ahora, si está muy comprimida, fíjense que la flexión primero tiene que descomprimir todo un lado de la columna, luego empezar a traccionar esa armadura y hacerla llegar a fluencia. Entonces, la sección tiene que girar muchísimo para llegar, mientras más comprimida esté, más tiene que girar para llegar a plastificarse. Por lo tanto, lo que va a pasar es que esta curvatura de primera cedencia, a mayor compresión, es más grande esta curvatura de primera cedencia. Por lo tanto, yo tengo que incrementar la curvatura última, que eso lo lograba confinando. ¿Por qué lograba confinando incrementar la curvatura última? Porque lo que hago es, al confinar, incrementar la deformación, el acortamiento último de ese hormigón, ¿sí? Por el efecto que el confinamiento me hace, este confinamiento pasivo que yo hago, hace de que mientras más confinado esté, yo pueda tener acortamientos de compresión en el hormigón más elevados. Entonces, mientras más comprimido está, yo puedo darle mayor, o sea, mientras más comprimido está, la curvatura de primera cedencia se hace muy grande, entonces yo confino para hacer más grande la curvatura última y lograr una adecuada ductilidad local. Entonces, este factor PU sobre F'AG es importantísimo. Ese factor se modifica por AG sobre AC, dado que AG es el área bruta de la columna, o sea, tiene en cuenta el área total de la columna, y ustedes, como pueden ver acá, yo todo el hormigón que se encuentra fuera del núcleo, todo el hormigón que se encuentre fuera del núcleo, es un hormigón que no está confinado. Por lo tanto, va a tener el comportamiento de este diagrama tensión-deformación.
Con lo cual, para pequeñas deformaciones, este recubrimiento va a saltar. Lo primero que va a hacer es descascararse el recubrimiento y quedar solamente el núcleo de la columna. Sobre todo del lado comprimido, ¿no? Del lado más comprimido. Pero, por ese motivo, yo lo que hago es decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando se descascare el recubrimiento? Cuando se descascara el recubrimiento, es como que yo achiqué el área de la columna. Al achicar el área de la columna, el grado de compresión es como que va a crecer. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese grado de compresión a la hora de calcular mi confinamiento. Por lo tanto, acá modifico a G sobre AC, que equivale a eliminar estos dos y que hace que yo calcular el grado de compresión a partir del área del núcleo y no del área total. ¿Sí? Luego esto iba por F'C, porque mientras más comprimido esté el hormigón, puede ser mayor el requerimiento de confinamiento. Mientras mayor resista el hormigón, más lo voy a comprimir. Y luego iba por FIT, porque como yo les decía, el confinamiento es pasivo. Por lo tanto, cuando yo comprima la columna, por el efecto de Poisson, va a intentar expandirse lateralmente. Entonces el estribo se tracciona y reacciona sobre el hormigón, generándole una presión de confinamiento. Ahora, si yo tengo estribos de muy poca fluencia, tensión de fluencia, si tengo estribos muy poco resistentes, no van a generar un buen efecto de confinamiento, porque apenas se empiecen a traccionar se van a romper. O sea, depende de dos cosas, del área del estribo y de la tensión de fluencia, porque a mí lo que importa es la fuerza que pueda llevar ese estribo. Entonces, a mayor tensión de fluencia que tenga mi estribo, yo puedo reducir mi armadura de estribos. ¿Sí? Puedo reducir mi armadura de estribos a mayor tensión de fluencia. Bien. Luego había un factor acá de corrección que tiene en cuenta el ROT por M. ROT es la armadura longitudinal total de la columna, la cuantía de la armadura longitudinal total, porque esa armadura vertical longitudinal va a contribuir al confinamiento también. Entonces, mientras más armadura longitudinal tenga, yo puedo reducir un poquito mi nivel de estribo. ¿Por qué digo un poquito? Porque llega un punto que este ROT por M, si supera al valor de 0,4, no puedo tomar más que ese valor y lo tengo que mantener en 0,4, ¿sí? M es la relación de FI sobre 0,85 de F'C, entonces es como si estuviera tomando una cuantía mecánica, no una cuantía geométrica, al considerar ROT por M. Bueno, finalmente, con todo esto yo voy a tener un cierto valor que multiplicado por la separación de estribos y por el valor de H segunda, que es la longitud del núcleo, me va a dar qué estribos necesito en ese núcleo. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado es, si yo uso este valor de H segunda, que está acá, que dice para estribos en I, si uso este valor de H segunda, me va a dar, cuando yo calcule a ese H, me va a decir cuánto debe ser la suma de las áreas de todos los estribos que yo tengo en esa dirección. Recuerden que esos estribos no pueden estar separados más de 20 centímetros, esas ramas. Luego voy a calcular con este otro H segunda y voy a calcular entonces la suma total de los estribos que están perpendiculares a esa dirección. Bueno, después hicimos un ejemplo de eso. Fíjense que en muchos casos ASH da negativo, debido al término final que está restando. Esto implica que el grado de compresión no es muy elevado, entonces con los estribos que ya ponga por pandeo es suficiente para confinar. Ahora, si el grado de compresión supera el 25%, 30% de la capacidad, empieza a ser importante. Fíjense que ya más allá del 24% ya me dio un valor positivo. Depende, no es exacto porque depende de los otros parámetros, pero más o menos es el grado de compresión. Pero de todas formas sigue dando muy pequeño. Para valores de 30-35% de grado de compresión ya puede empezar a ser mayor el requerimiento por confinamiento que el de pandeo. Bueno, luego vimos la resistencia al corte, para lo cual primero vimos cómo se calculaban los esfuerzos últimos de corte, que dependían si era pórtico plano o pórtico espacial, porque estábamos hablando de la inclinación del sismo, y por otro lado dependía del factor de sobreresistencia de vigas, dado que debido a la capacidad de la viga, yo voy a incrementar mis momentos en la columna y por lo tanto mi esfuerzo de corte en la columna. ¿Sí? En la base de las columnas de la planta baja, o sea, en la columna de planta baja, mejor dicho,
yo ya no puedo calcularlo a partir de estas fórmulas que tienen en cuenta la sobreresistencia de la viga. O sea, por ejemplo, yo para esta columna puedo calcularlo a partir de los coeficientes de sobreresistencia de las vigas que llegan al nudo, a los nudos que conforman la columna. Pero para las de planta baja, como ya tengo una rótula, tengo que calcularlo a partir de la inclinación del diagrama de momentos. Y esa inclinación va a ser el momento último acá arriba, que es omega por phi por me menos 0,3 de h por bu. Pero en este caso directamente lo puedo calcular como omega por phi por me. Y acá abajo va a ser el momento de capacidad de la columna. Ese momento de capacidad va a depender de la armadura realmente dispuesta en la columna, de qué armadura realmente tengo yo en la columna, para ver cuánto vale esa capacidad. Y por otro lado aparece la sobreresistencia material, que dependía del lambda 0, ese 1,4 que hemos usado en viga, más un factor que tiene en cuenta el esfuerzo de compresión del hormigón, dado que a mayor compresión del hormigón, mayor confinamiento, y ese efecto de confinamiento también trae aparejado una mayor resistencia. Como pueden ver acá, el F'C de un hormigón confinado, de un hormigón no confinado, el que yo conozco, se incrementa muchísimo y es este F'Cc, que es el factor, la resistencia por confinamiento. Mientras más comprima, más estribos, mientras más estribos, al estar más confinado, el hormigón resiste más, por lo tanto, la resistencia del hormigón, de la columna empieza a ser mayor. Y si resiste más, el momento puede ser mayor, mi momento de capacidad, porque ese hormigón es más resistente. Entonces, a partir de ahí, en el caso de elementos comprimidos, tengo no solamente el lambda 0, sino también tengo que tener en cuenta este factor que tiene en cuenta el esfuerzo normal. Con eso calculo el momento de capacidad en la base. Bueno, acá está la parte del ejemplo, que ya lo vimos, lo discutimos, calculamos las capacidades y después hemos calculado los criterios que teníamos que tener en cuenta para la tensión, para la resistencia al corte de la columna en zonas normales y en zonas críticas, que ya dependía del grado de compresión. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, si no, continuamos entonces con nudos, tabique y sistemas duales, hacemos un repaso rápido también, y si van surgiendo dudas, nos detenemos. Bueno, la parte de diseño de nudos, vimos esto está explicado también en el video, cuáles eran los criterios fundamentales sobre el comportamiento. Básicamente lo que vamos a decir, que el nudo es un elemento que tiene que permanecer elástico, o sea, no sería bueno de que el nudo ingrese al campo plástico, o sea, de que las rótulas ingresen a la zona de nudo, de que haya degradaciones en el nudo. También vimos esto de que hay que cuidar que las armaduras del nudo no generen inconvenientes constructivos, porque un nudo mal llenado, si han visto el video de nudo, verán que es muy importante esa biela comprimida que se forma dentro del nudo, y si yo no tengo hormigón para resistir esa biela comprimida, voy a tener problemas. Vimos cómo eran los esfuerzos internos en el nudo. Por ejemplo, acá tenemos ante un sismo de derecha a izquierda, cómo son los momentos en las vigas y en las columnas. Por lo tanto, tenemos cómo son los esfuerzos en el nudo. Compresión, tracción en este extremo, tracción, compresión en este extremo, y en las columnas también. Por lo tanto, podría decir de que esta tracción, por ejemplo, va a viajar a través del nudo hasta este punto, se va a sumar a esta compresión. Lo mismo, esta tracción de la columna va a viajar a este nudo, a este punto, se va a sumar a esta compresión. Lo mismo va a pasar de este otro lado, y básicamente lo que va a pasar es que voy a tener acá una biela comprimida, que va a ser la que me resiste el esfuerzo del nudo, los esfuerzos que tiene el nudo. Ese es un criterio, es el criterio de ACI, el mecanismo de biela, es el que adopta nuestro
nuestro reglamento también. En ese caso, los estribos en el nudo, podría decir que son innecesarios. No son innecesarios los estribos en el nudo, pero, ¿qué pasa? No son estribos que se hagan por cálculo, sino directamente yo tomo los estribos de los extremos de la columna y el mayor de los dos lo continúo a través de todo el nudo. Eso me asegura dos cosas. Por un lado, el confinamiento del hormigón del nudo, garantizando un mejor comportamiento de esa biela comprimida. Y por otro lado, evitar el pandeo de las barras comprimidas que puedan estar adentro del nudo. Evitar que estas barras puedan pandear, que eso son algunas de las fallas. No sé si están, no están en este, pero ¿cómo se llama? En el video hay algunas fallas que les mostré de las fallas posibles. Y se ve muchas fallas de nudo que son por el pandeo de las armaduras comprimidas. En el caso del mecanismo del otro mecanismo, que no es el que adopta nuestro reglamento, este otro mecanismo es más parecido al que se usa en corte de vigas, que es pequeños campos de bielas comprimidas y estribos que trabajan, o sea, todo trabajaría como un reticulado. Entonces, en este caso, el estribo se calcula. No es lo que adopta nuestro reglamento, pero en este caso, el estribo se debe calcular. Cualquier cosa yo un poquito más les di en la clase de pase, está en el video de la clase de nudos, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que existen dos formas de comportamiento. En realidad, dos formas de modelos de comportamiento. El comportamiento real del nudo es una suma de la parte trabaja con mecanismo de compresión diagonal y parte trabaja con mecanismo de biela. En realidad está probado que si uno diseña con el mecanismo, con cualquiera de los dos mecanismos, está probado experimentalmente de que funciona bien con cualquiera de los dos. Entonces, directamente haciendo lo que hacemos con el reglamento nuestro, que es verificar la biela comprimida y colocar la armadura de estribos mayor de las columnas a lo largo del nudo, funciona bien. El nudo se tiene que calcular por capacidad, porque como yo le dije recién, los valores de esta biela comprimida van a depender, por un lado, de la compresión que yo tengo acá y por otro lado, de la tracción que yo tengo acá. Entonces, esta tracción, ¿de qué va a depender? Y de la armadura que yo realmente haya dispuesto acá. Lo mismo, esta compresión va a depender de la capacidad de esta otra viga. Porque ustedes saben que como la viga es un elemento con esfuerzo normal nulo, la tracción de esta armadura va a ser igual a la compresión de este extremo, que viene parte por la armadura y parte por el hormigón. Entonces, esta compresión depende de la capacidad de tracción de esta armadura. Y esta tracción depende de la capacidad de tracción de esta armadura. Entonces, sumadas las dos, me van a dar el esfuerzo de corte en el nudo, que va a ser el que me va a determinar cuánto vale la compresión de la biela. Entonces, es fundamental calcularlos por capacidad. En el video está bien explicado esto, no nos vamos a detener, cómo se llega a esta fórmula, pero acá tenemos básicamente lo que les decía recién. Tengo la armadura inferior más la armadura superior realmente dispuestas por lambda 0 por FI. Acá estoy calculando la suma de esta compresión más esta tracción, o las superiores, como quieran. Le resto el esfuerzo de corte de la columna. ¿Por qué? Porque si yo hago un corte horizontal acá y digo, ¿cuánto vale mi esfuerzo de corte? Va a ser esta compresión más esta tracción menos el corte último de esta columna. Ese va a ser el corte a lo largo del nudo. Con eso calculo el esfuerzo BJH, que es el esfuerzo de corte en el nudo. Para verificar esa biela comprimida, lo que se hace es ese esfuerzo de corte en el nudo dividido en el área efectiva de nudo, me va a dar la tensión de corte en el nudo. Y con esa tensión de corte en el nudo, verifico yo que no supere ciertos valores, de esa forma garantizo de que no se rompa la biela comprimida. Bueno, se calcula el ancho efectivo de nudo, que está explicado en el video, en función de las dimensiones de la viga y de la columna, y luego verifico la tensión de corte en el nudo, y veo que no supere ciertos valores para garantizar de que el nudo no rompa por corte, no rompa por la biela comprimida del nudo. Bueno, esto es anclaje, anclaje y en el nudo, eso está explicado en el video, no hace falta que nos detengamos mucho de eso. ¿Dudas hasta acá?
¿Nadie tiene ninguna consulta? Bueno, entonces vamos a entrar un poquito rápidamente en lo que queda de la clase. Vamos a hacer un repasito muy rápido de lo que es tabiques y sistemas duales, de los conceptos principales. En el video está todo. Pero bueno, hacemos un refresco general por si les surge alguna duda. Lo primero que vamos a ver es cuál es la necesidad de tabique. Lo primero que, toda esta primera parte de esta clase se habla de una estructura que estaría compuesta exclusivamente por tabiques. Luego, lo más probable es que tengamos sistemas duales, no estructuras de tabique. Puede haber edificios de tabiques, eventualmente se puede construir un edificio con que toda la parte de sismos resistente sea por tabiques, pero es más común en el medio sistemas duales. Los tabiques son muy... cuando hablábamos hace un rato en la parte de vigas, hablamos del control de la distorsión de piso. Muchas veces pasa de que la distorsión de piso resulta muy difícil de controlar en una estructura muy esbelta, por ejemplo. Entonces ahí comienza a aparecer importante colocar tabiques convenientemente dispuestos en la estructura que le brindan mucha rigidez a la estructura. ¿Sí? El tabique le brinda mucha rigidez y mucha resistencia a la estructura. Acá hay cuestiones importantes. Deben poseer fundaciones adecuadas. ¿Por qué? Ustedes tienen en cuenta que el tabique muchas veces lo van a modelar como empotrado en la base. Si lo van a modelar como empotrado en la base, si van a pensar que el tabique es un elemento empotrado en la base, realmente no puedo ponerle una zapatita chiquitita al tabique. O tengo que hacer una gran, si es cimientos comunes, una gran zapata que impida los giros o que limite mucho los giros del tabique. Y a su vez también, o si no, también muy importante, muchas veces fundar el tabique con sistemas de pilotes. O sea, si yo tengo el tabique, por ejemplo, hago un cabezal y pongo un par de pilotes por lo menos que puedan resistir por una cupla tracción-compresión el esfuerzo del momento en la base del tabique. Lo importante es que tenga pequeños giros el tabique para poder ser considerado empotrado. Si no, no lo puedo considerar empotrado y lo tengo que modelar con una fundación elástica, con un resorte elástico a giro, o también como articulado en el caso de que realmente tenga un giro muy elevado. Eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de la modelación. En la parte de sistemas duales me explayé un poquito más sobre ese tema. El tabique básicamente se comporta, yo tengo estas fuerzas, que son las fuerzas de inercia, que básicamente vienen dadas por los diafragmas rígidos que yo tengo en cada nivel, van incorporando las fuerzas sísmicas al tabique, y como el diagrama es creciente en la altura, los momentos flectores, si yo tuviera un diagrama idealmente triangular, o sea, una carga lineal, el esfuerzo de corte es una parábola de segundo grado y el momento flector una parábola de tercer grado. Pero básicamente, generalmente yo lo que voy a tener es un máximo momento en la base del tabique. Entonces, ¿cómo se va a comportar este tabique? Va a entrar en un mecanismo con una rotulación en la base. ¿Sí? Es una estructura isostática, un tabique aislado, que tiene, con una rótula en la base ya lo hago entrar en un mecanismo. Ahí discutimos después la comparación de cómo deforma un pórtico y un tabique, que implica más en la parte de sistemas duales. Luego empezamos a hablar de tabiques sismos resistentes en voladizo, que son los que estábamos viendo, los que nosotros consideramos habitualmente como un tabique. Tabiques acoplados, básicamente son tabiques que se encuentran unidos entre sí por vigas, entonces este sistema tiene un comportamiento más parecido a un tabique en cierto modo, pero a su vez tiene rótulas en los extremos de las vigas de acoplamiento, con lo cual el mecanismo de colapso pasa a ser más parecido al mecanismo de colapso de un pórtico. ¿Sí? Son elementos, los tabiques acoplados son en realidad más dúctiles que los tabiques en voladizo, en general. Habíamos hablado del grado de acoplamiento, que era qué grado de acoplamiento hacían esas vigas de acoplamiento. Esto, para verlo, yo lo que hago es, si cargo el tabique con sus cargas laterales, si yo tengo un tabique aislado, un solo tabique aislado, el momento resistente en la base, o sea, el momento de empotramiento, el momento de empotramiento va a ser igual
a el momento de empotramiento del tabique, va a ser igual. Si yo tuviera un solo tabique, este momento de empotramiento del tabique va a ser igual al momento de las fuerzas de inercia que yo tenga aplicadas acá. Si yo tengo dos tabiques acoplados con vigas muy débiles, MW1 más MW2, si en este caso extremo de que las vigas yo las considere articuladas, la suma de los momentos de empotramiento de los tabiques tiene que ser igual al momento de vuelco de las acciones sísmicas. En ese caso podría decir que no hay acoplamiento. A medida que esas vigas empiezan a tomar rigidez, o tengan rigidez, van a aparecer esfuerzos de corte en la viga. Entonces ya la resistencia en la base no va a ser exclusivamente por momentos, sino también va a haber reacciones, una cupla, tracción, compresión. Y podría decir entonces que el momento de las cargas externas, de las acciones sísmicas, va a ser resistido por el momento de empotramiento de los tabiques más una cupla T0 por L. Tracción por L o compresión por L, es lo mismo. Entonces puedo decir que el grado de acoplamiento es cuánto vale este valor con respecto al momento de vuelco total. ¿Sí? Si T0 por L, en este caso, ¿cuánto vale? No aparece más T0 por L, vale 0. ¿Sí? En el caso de que sean muy grandes el efecto de esta cupla, estos valores MW1, MW2 se van a hacer muy pequeños. Entonces, T0 por L torna mucha importancia. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que yo viendo cuánto vale T0 por L respecto del momento de vuelco total, me da un grado de acoplamiento del tabique. Para que sea tabique acoplado, ese valor tiene que estar entre 1/3 y 2/3. Si es menor a 1/3, considero que el acoplamiento es muy débil, por lo tanto se va a comportar como dos tabiques aislados. Si el grado de acoplamiento es mayor a 2/3, se considera de que las vigas de acoplamiento son muy rígidas, entonces no voy a llegar a plastificar, y básicamente lo que va a hacer es comportarse como este último caso, básicamente, prácticamente, que sería como si fuera un solo tabique emboladizo con aberturas. O sea, no va a tener el beneficio de las rótulas en los extremos de viga, porque van a ser muy rígidas las vigas, sino que básicamente se va a comportar como un solo tabique emboladizo con aberturas. Entonces, para que yo poder tomar los beneficios de mayor ductilidad que tiene un tabique acoplado, este grado de acoplamiento tiene que estar en un punto intermedio, entre 1/3 y 2/3. Otro factor importante es la relación de aspecto del tabique, porque cuando el tabique tiene una relación de aspecto más esbelta, tiene una rotulación mucho más clara. En cambio, cuando es un tabique de una relación poco esbelta, la rotulación va a ser muy difusa, o sea, va a ser más que nada una fisuración en las zonas traccionadas, y no va a tener una gran capacidad de desplazamiento. Recuerden que la ductilidad es el desplazamiento último sobre el desplazamiento de primera cedencia. Si es poco esbelto, el desplazamiento último va a ser muy pequeño con respecto al de primera cedencia, entonces no voy a tener gran ductilidad. En cambio, en un tabique con una relación de aspecto alta, sí. En función de eso se calculaba, y esto está bien explicado en el video, se calcula la ductilidad del tabique. Siendo mayor, en el caso de tabiques acoplados, mientras mayor es el factor de acoplamiento, el grado de acoplamiento, mayor la ductilidad, y es inversamente proporcional a la relación de aspecto. Cuando la relación, mejor dicho, sí, no. A mayor relación de aspecto, aparece un factor Z, que es el que se tiene en cuenta acá, y mientras más esbelto sea el tabique, me va a dar más ductilidad en realidad. Entonces, es directamente, es proporcional a la relación de aspecto, no inversamente proporcional, como dije, perdón. O sea, un tabique esbelto va a ser más dúctil que un tabique poco esbelto. Bueno, está también discutido los modos de falla del tabique en el video, no vamos a entrar mucho en detalle. Después determinamos la zona de formación de rótula plástica del tabique, cómo se determinaba en la zona inferior, que era igual una vez a LW o 1/6 de la altura del tabique. Ahí determinamos la zona crítica del tabique. En esa zona crítica teníamos que tener en cuenta un efecto muy importante, que es el pandeo lateral de ese tabique. Ese pandeo lateral es muy importante considerarlo porque va a depender mucho, no solamente de la esbeltez del tabique, o sea, de cuán pequeño sea el espesor del tabique, sino también tengan en cuenta que estamos hablando de la zona de rótula.
Entonces, si yo tengo grandes fisuras en el tabique, esas fisuras hacen de que se pierda mucha rigidez en el tabique. Entonces, si por ejemplo, cuando el sismo viene de una dirección a la otra, esas fisuras se abren, cuando el sismo tiene acciones inversas, esas fisuras tienen que tender a cerrarse. Si la fisuración es muy grande, esas fisuras no llegan a cerrarse y se pierde mucha rigidez en el extremo comprimido del tabique, debido a esa fisuración que tiene mientras estuvo traccionado. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es que, mientras mayor sea ese efecto de grandes fisuras, tengo que considerar aumentar el espesor del tabique en ese extremo para evitar este fenómeno de posible pandeo lateral del tabique en la zona de rótula. Ahí aparece lo que se llama ancho crítico del tabique, que depende básicamente de cuánta fisuración yo espero en ese tabique, o sea, depende de las cuantías, eso está explicado también en el video, depende también de la ductilidad del tabique. Mientras más dúctil sea mi tabique, es más esperable que la fisuración se incremente por el mayor ingreso al campo plástico del tabique. Después discutimos de que, o sea, ese ancho crítico, o yo hago, eso también está en el video, o yo hago todo mi tabique más ancho que el ancho crítico, hablando de la zona de formación de rótula nomás, o puedo utilizar cabezas comprimidas, no hacer todo el tabique mayor al ancho crítico, sino el tabique puede tener un alma menor al ancho crítico, pero teniendo cabezas comprimidas en sus extremos que cumplan ciertos parámetros que están en función del ancho crítico y están también en función de la altura del tabique, para evitar el pandeo prematuro de ese tabique. Bueno, después vimos cómo se diseñaba el tabique en la base, como es la zona de formación de rótula, se hace a partir de las combinaciones de estado de carga y con el factor de reducción phi que corresponda. Vimos las cuantías que teníamos que respetar, está bien explicado el tema de las cuantías en el video. Esto lo discutimos al principio de la clase de hoy con la consulta de uno de sus compañeros, de cómo era el diagrama que teníamos que considerar para realizar el corte de las barras a medida que voy incrementando en la altura. Bueno, en cuanto a los esfuerzos de corte, el esfuerzo de corte del tabique tiene que ser calculado por capacidad. Esto básicamente, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase de diseño por capacidad. Si yo tengo una fuerza de 5 y un tabique y un voladizo de 10 metros de altura, yo espero un momento de 50. Ahora, si la resistencia no es 50, es 100, esta fuerza no va a ser 5, va a ser 10, por lo tanto el corte se va a duplicar. Entonces, básicamente aparece un factor de sobreresistencia de la base del tabique, que tiene en cuenta la capacidad de la base del tabique sobre el momento de modelo en el tabique, y ese valor me incrementa directamente el esfuerzo de corte para considerar la capacidad en cuanto al corte. Luego aparece un factor de amplificación dinámica, que lo que tiene en cuenta es la presencia de modos superiores. Eso está muy explicado, se los expliqué inclusive con un ejemplo en el video, que acá no está, pero que en el video lo tenía, en la clase del video. Está bien explicado cómo influye, mírenlo, cómo influye el factor ¿qué tiene en cuenta? Básicamente lo que hace es tener en cuenta que los modos superiores pueden hacer que la distribución de fuerzas en la altura del tabique cambie. Y eso incrementa el corte en el tabique. Fíjense ahí en el video, está bien explicado. Lo mismo, la limitación esta también está explicada en el video. Bueno, ese factor omega B depende del número de pisos que tenga el tabique, básicamente es 1 para 0 pisos, o sea, ¿no? Para un piso es 1, mejor dicho, para un piso es 1, y a partir de ahí empieza a incrementarse hasta llegar a 1,8 como máximo. Si utilizo análisis dinámico, o sea, si mi modelo es un modelo, por ejemplo, que tiene en cuenta el análisis modal espectral, no es necesario que use omega B porque ya está teniendo en cuenta el corrimiento de las fuerzas en la altura, que en un método estático no lo estaría teniendo en cuenta. Bueno, después hemos visto esto, el tabique, que son las consideraciones de para qué sirven los estribos, son las funciones iguales a las de viga y en columnas, confinamiento, prevenir el pandeo y resistencia al corte, con algunas variables, con algunas diferencias que las hemos discutido también en el video. Pandeo, es la misma fórmula básicamente que en vigas. Confinamiento,
Para el confinamiento, lo que tiene en cuenta en el tabique, no se confina todo el tabique, se confina la zona comprimida del tabique. O sea, por ejemplo, acá, si yo tengo un tabique, el extremo comprimido es el que se confina. Se considera como una columnita y la longitud que se tiene que confinar es el C', ya vemos cómo se calcula, y directamente confino esto como si fuera una columnita. Nada más que acá uso este H segunda y con eso tengo estos estribos, y luego tengo este H segunda, y con eso tengo estos estribos horizontales en esta zona. Entonces, básicamente confino solamente el extremo comprimido del tabique. Esto se debe a que, en realidad, el tabique es un elemento largo que va a tener una zona traccionada y una zona comprimida. Entonces, yo solamente tengo que confinar la zona comprimida. Y no siempre la tengo que confinar, sino solamente cuando las deformaciones de compresión que yo espere sean muy grandes. Esas deformaciones de compresión van a ser grandes cuando la profundidad del eje neutro C sea elevada. Entonces yo calculo la profundidad del eje neutro C y la calculo con un C crítico, C sub C. Si C es mayor que C crítico, confino el extremo. Si C es menor que C crítico, no confino el extremo. El C crítico va a depender del factor de sobreresistencia, de la ductilidad y de la longitud del tabique. Entonces, si mi C supera el C crítico, espero grandes deformaciones de compresión en el extremo del tabique y confino. Si no, no. La fórmula del ASH es muy parecida a la de vigas, nada más que tiene en cuenta, en vez del grado de compresión, acá tiene en cuenta el factor C como zona comprimida. A mayor C, mayores deformaciones de compresión yo espero. Entonces, bueno, a partir de ahí se calcula el ASH en el tabique. En cuanto a la resistencia al corte, bueno, es muy parecido a lo que vimos en vigas y en columnas, sobre todo en columnas. La diferencia es que acá también se coloca una armadura vertical en el tabique, mínima, para contribuir en la resistencia al corte. O sea, además de colocar la armadura horizontal, también se coloca una armadura vertical en el alma del tabique que también va a colaborar al coser las grietas, las fisuras a 45 grados en el tabique. Después habíamos visto esto, está bien explicado en el video, pero se los menciono rápidamente, es cómo tengo que considerar yo la armadura vertical como parte de la resistencia de una posible zona débil que tenga horizontal en el tabique. Por ejemplo, una junta de hormigonado me puede generar una falla de corte directo en el tabique. Entonces, tengo que dimensionar la armadura vertical que pasa por esa junta para evitar esta falla de deslizamiento por corte directo en una junta de hormigonado. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces por último, vamos a entrar en lo que es sistemas conformados por pórticos y tabique. Vamos a ver las generalidades nada más, y cualquier cosa tienen en el video. Bueno, después de otra cosa que aprovecho para decirle, cualquier cosa me consultan por mail o por LED, me consultan cualquier duda que les vaya surgiendo con respecto a las clases, podemos organizar un horario de consulta si es necesario, así seguimos en contacto. Bueno, básicamente, a la hora de analizar un sistema pórtico-tabique, tengo que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo la ductilidad, que es distinta en el pórtico que en el tabique. Entonces, al ser diferente la ductilidad esperada en el pórtico y el tabique, es una de las cuestiones que vamos a tener que discutir. Otra cuestión importante es la diferencia en las deformaciones del pórtico y el tabique. El pórtico tiene deformaciones que vienen más dadas por el corte, entonces tiene una deformación en altura que tiene más esta forma que estoy dibujando ahí. En el tabique, esas deformaciones son más por flexión, o sea, tienen más esta forma. Ahora, si yo tengo un pórtico y un tabique unidos por diafragma rígido, en realidad tendría que deformar lo mismo. Entonces, va a haber una deformación intermedia entre el pórtico y el tabique. ¿Esto qué va a pasar? Básicamente lo que yo puedo ver es que los pórticos se benefician de los tabiques en las zonas inferiores de la edificación. O sea, reducen sus deformaciones y por lo tanto sus esfuerzos.
en la parte inferior. Esa reducción de esfuerzos y deformación en el pórtico implica un incremento en las deformaciones y esfuerzos en el tabique en las zonas inferiores. En la parte superior es al revés, como que el tabique arrastra al pórtico y incrementa sus esfuerzos en la zona superior y se reducen los esfuerzos en el tabique en la zona superior y las deformaciones. En general, en la zona superior del tabique no tengo grandes esfuerzos, entonces esa reducción no es importante, pero lo que sí es importante básicamente es que puedo reducir mis esfuerzos y deformaciones en el pórtico, controlando, por ejemplo, la distorsión de piso de mi estructura. Y otra cuestión importante es que mis pórticos se pueden llegar a ver sobrecargados en la parte superior y son cuestiones a tener en cuenta. En cuanto a la ductilidad global de la estructura, nosotros vimos, por ejemplo, que un sistema de pórticos con ductilidad completa podíamos trabajar con muy igual a 6 o 7, 6, por ejemplo. En los tabiques, por ejemplo, un tabique emboladizo, en función de su relación de aspecto, puede tener una ductilidad que va de 2 a 4. Supongamos que es muy igual a 3 o a 4. Supongamos 3. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Si más de las 2/3 partes del corte basal es resistido por los tabiques, perdón, me confundí. O sea, si más de las 2/3 partes del corte de la base es resistida por los pórticos, tomo la ductilidad del pórtico. Si más de las 2/3 partes del pórtico es resistida por los tabiques, tomo ductilidad de tabique. O sea, me fijo, ¿cuáles son los elementos que resisten más de las 2/3 partes del corte? ¿Sí? Si son los tabiques, ductilidad de tabique a toda la estructura. Si son los pórticos, ductilidad de pórtico a toda la estructura. Ahora, si es un valor intermedio, ninguno de los dos, por ejemplo, resisten mitad y mitad, la mitad del corte es resistida por los tabiques y la mitad del corte es resistida por los pórticos, bueno, interpolo linealmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, de 3 y 6, adoptaría 4,5 de ductilidad global. ¿Sí? Si no, hago una interpolación lineal en función de qué corte resiste el tabique y qué corte resiste el pórtico. Otra cuestión importante. Para el diseño de pórticos se modifica el omega. ¿Por qué? Este efecto de la reducción de deformaciones del pórtico por parte del tabique hace de que se limite ese corrimiento de puntos de inflexión que hablamos cuando hablamos de pórticos. Entonces, esa limitación hace de que el omega, el coeficiente de amplificación dinámica de pórticos, haya que reducirlo, se puede reducir, se puede considerar factores menores. Es otro de los beneficios de tener tabiques. Lo que pasa es que al modificarse omega también se modifica el RM de las columnas, porque dependía del omega, y se modifica el RB de las columnas, que también dependía del omega. En los pórticos, habíamos visto que cuando teníamos un sistema de pórticos solos, nuestro corte de diseño era 1,3 o 1,6, depende si era pórtico plano o espacial, de phi por BE. Ahora, si es un sistema pórtico tabique, no se utiliza 1,3, sino un factor WC, que sí vale 1,3 para los pisos intermedios. Vale 2 para los pisos superiores y vale 2,5 para los pisos inferiores. Esto se debe a el 2 de los pisos inferiores, del piso superior, se debe a este tema que yo les decía acá, de que el pórtico se va a ver incrementado en sus esfuerzos superiores debido al tabique. Entonces, por la incertidumbre ahí, se incrementa por 2 el esfuerzo de corte. Al margen que yo, en mi modelo, ese esfuerzo de corte ya tiene en cuenta el efecto de la interacción pórtico-tabique, porque yo en mi modelo voy a tener que poner los tabiques y los pórticos. Pero, como es por ahí algo que puede generar una incertidumbre, lo multiplico por 2. En la base, o sea, en el primer piso, se multiplica por 2,5 al corte del pórtico. ¿Por qué? Es por un efecto de que si el tabique puede girar en la base algo, el pórtico, o sea, va a generar una cupla entre la resistencia horizontal de la fundación y una fuerza en el primer piso, va a generar una cupla que puede incrementar mucho el corte. O sea, si el tabique puede girar un poquito en la base, ese giro en la base es resistido por el primer piso del pórtico. Entonces me puede generar un incremento en el esfuerzo de corte del pórtico.
Bueno, además acá está el corte último en la base en la columna de la planta baja, teniendo en cuenta la capacidad de la columna, y está todo acá también. ¿Cómo se calcula el corte de diseño en los tabiques? Bueno, debido a este posible incremento de los esfuerzos en la parte en la parte inferior del tabique, es que se calculan los esfuerzos de corte en el tabique, en vez de ser una parábola de segundo grado, se tiene en cuenta una cierta reducción, pero básicamente lo que se hace es incrementar levemente los cortes del diseño del tabique. Bueno, acá en el video está explicado algunos factores que tienen en cuenta en función de la rigidez relativa del pórtico y tabique. Eso yo lo voy a lograr modelando bien mi estructura, voy a sacar bien cómo se distribuyen los esfuerzos, pero esta es una parte más conceptual. Bueno, después acá les puse un ejemplo de una estructura por pórticos y tabiques. Básicamente lo que voy a tener que hacer es un modelo tridimensional de la estructura que tenga en cuenta los tabiques y los pórticos. Voy a tener en cuenta las reducciones de rigidez de mis columnas, las de mis vigas, las de mis tabiques, todo lo que corresponda para poder asegurar una buena distribución de esfuerzos, para poder confiar en los resultados de mi modelo. Entonces voy a hacer un modelo tridimensional que puede ser estático o dinámico. Algunas cuestiones a tener en cuenta que les había puesto acá, que están bien explicadas en el video, también es la presencia del tabique hace de que tenga que tener en cuenta extremos rígidos que se suelen considerar en los modelos. Los programas de cálculo tienen estas posibles consideraciones para considerar la verdadera longitud efectiva de la viga, dado que si yo al tabique lo modelé como una barra de gran sección, la columna va a llegar a un eje que está muy lejos del lugar donde realmente empotra la columna. Entonces eso está explicado, cómo influye, también acá está, por ejemplo, está explicado en el video, por ejemplo, cómo se modifican con una correcta modelación, cómo se modifican esos esfuerzos con respecto a una incorrecta modelación, tanto en la flexión como en el corte. Puedo llegar si no modelo bien la estructura, puedo llegar a subestimar algunos esfuerzos. Por ejemplo, acá se puede ver el momento flector es mayor cuando considero correctamente este tema de los extremos rígidos, y por lo tanto el esfuerzo de corte también es considerablemente mayor al ser bien modelada. Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la fundación, cómo considerar, si puedo considerar las empotradas o no, eso depende de cómo sean mis fundaciones. Si no, tengo que hacer un análisis teniendo en cuenta la interacción suelo-estructura, puede ser por ejemplo, considerando resortes en la base, teniendo en cuenta rigideces, la rigidez rotacional de la fundación, para considerar una correcta modelación. Entonces, por ejemplo, acá estaba, fíjense, por ejemplo, en este caso, si la consideré empotrada a la fundación, fíjense que el modelo me da un momento de 54 en la base del tabique y muy bajitos en la base de las columnas. Ahora, si he considerado resortes elásticos en la fundación, un resorte en función de la fundación que yo tenga, fíjense que ese momento en la base del tabique se redujo a menos de la mitad, incrementándose a más del doble los momentos en la base de las columnas, y en todas las columnas en general. Entonces, como empieza a haber una importancia muy grande, una relevancia muy grande en la distribución de esfuerzos entre pórtico y tabique, por lo cual las consideraciones de modelación deben ser lo más precisas posibles para poder considerar una correcta distribución de esfuerzos. Y de deformaciones también, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario antes de despedirnos? Bueno, como les decía, entonces, esta es la última clase que les doy, así que seguimos en contacto